Y yo tenía mucho miedo de esa escena, además es una escena muy particular que es muy importante. Y cuando la vi en pantalla grande, yo decía, como, yo tenía miedo de dos escenas. Una que es una escena de cama con Steffi. Obviamente, como por obvias razones, estaba muy inseguro, como que yo decía, ay, no, qué susto, ¿Y me ya voy a habías hecho ver. antes ese tipo de escenas o era la primera vez? Era la primera vez, era mi primera vez haciendo una escena así y con esa escena que es la última que tiene mi personaje en la película. Hola, le damos la bienvenida a todos nuestros seguidores de Cubo. Hoy estamos en una gran compañía. Hoy estamos con el actor Emanuel Restrepo. Bienvenido a Cubo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, qué Un bueno estar placer, acá. un Gracias. placer tenerte acá. Bueno, ahorita estás súper pegadísimo con tu personaje de Carmelo, ¿no? Sí, Hablemos primero un poquito de eso, me gustaría, y ya luego tocamos el tema grande que es el estreno de la película Malta, que está por ahí próximamente en cines y donde te vamos a ver brillar. Pero entonces sí me gracias. gustaría que nos contaras qué representa Carmelo para ti en tu carrera. Pues Carmelo significa mucho, yo le tengo mucha gratitud al personaje, creo que me entregó mucho, mucho, muchísimo más de lo que yo esperaba y de lo que yo pensé que iba a ser. Yo de todas formas creo que a mis personajes como que les tengo un aprecio muy grande, los defiendo siempre mucho y los quiero mucho y Carmelo no fue la excepción. Cuando yo empecé a hacer Carmelo me divertía mucho y como que lo hice con mucho cariño y además mucha diversión, pero nunca me imaginé que iba a resultar en todo lo que resultó, en que iba a ser lo que fue en Rigo y que después se le iba a alargar la vida afuera de la ficción en el reality de la Casa de los Famosos. Así que yo me siento pues muy agradecido de todo lo que pasó con él, creo que llegó a enseñarme mucho, he aprendido muchísimo como en todas las experiencias, tanto en la ficción haciendo Rigo, creo que fue un trabajo actoral que yo valoro mucho y que aprendí muchísimo como de los directores, de mis partners, de Julián Arango que estaba todo el tiempo conmigo, que además era como, es mi como un referente muy grande actoral para mí. Y ahora en esta segunda parte, haciendo La Casa de los Famosos, pues también fue un aprendizaje muy grande como de entrevistar, de improvisar, hacer otra cosa distinta a la que yo nunca había hecho. Y eso me deja como mucha gratitud, sobre todo con ese proceso. En cuanto a Carmelo, ¿cómo lo preparaste? ¿En qué te inspiraste para armar el personaje? Pues mira que Carmelo estaba como muy definido desde el guión y desde como lo que planteó el escritor de la novela. Eh, entonces estaba como muy claro y después con los directores, con Catalina y con Juan Carlos Mazo, también le dimos unos lineamientos muy claros que ellos lo tenían en la cabeza y pues yo tenía ahí como unos referentes muy claros míos de la infancia, de mi juventud en Medellín, yo creo, y lo he dicho muchas veces, como que todos conocemos a un Carmelo en la vida, como ese muchacho que todo le da pereza, que todo le da asco, y pues gracias a como a estas definiciones que habían tan claras desde el guión y desde la dirección, como que yo le empecé a trabajar en unas cosas físicas y como vocales y corporales que ya fueron gracias a eso que me daban, como que le decía, a él le da, todo, le da asco todo, como o es súper arribista o es clasista, ¿no? Y como que yo quise empezar a poner todo esto en los gestos, en la cara, en su voz y en su corporalidad. Y fue como, digamos que un trabajo conjunto desde muchos lugares y desde muchos frentes. Hablando un poquito más de tu carrera, ¿de dónde nace ese gusto por la actuación? Nací desde muy chiquito, yo tenía 7 años cuando empecé a estudiar teatro, en ese momento digamos que no era como una cosa que yo veía como algo profesional, empezó como un hobby, un juego. He hablado mucho del juego, como que yo iba todos los sábados a jugar al Teatro Popular de Medellín cuando vivía en Medellín. Me llevaron porque mi mamá, una casualidad de la vida, y me llevó una obra y yo dije que eso me gustaba sin saber qué era. Y ahí digamos que empezó como el lado actoral, ahora como la pasión y las ganas y como la fuerza grande para querer hacerlo de por vida, fue yo creo que alrededor de los 13 o 14 años, cuando ya estaba como a vísperas y estaba viendo como qué iba a hacer cuando fuera grande o cuando llegara a la universidad, y dije como quiero estudiar esto, yo creo que esto puede ser, y ahí ya empecé como todo el proceso para estudiarlo formalmente y llegué acá a Bogotá a estudiar al Teatro Libre. Ok, pero ¿hay alguna influencia tal vez en tu familia o fue Pues netamente no, tuyo? mira que no, o sea, mis papás, no, o sea, en mi familia no hay como ningún actor, ninguna actriz, no hay una música, no hay como nada de así artista consagrado. Sin embargo, creo que sí hay muchas raíces actorales y artísticas. O sea, mi hermana es más actriz que yo, es súper recochera, mi papá también, tienen demasiada como chispa, tienen un humor súper particular. Y creo que eso está influenciado, pero no hay como no vengo como de un linaje pues de artistas. Ok, como que tú despertaste ese lado entonces en la Sí, sí, familia. sí, sí, sí. ¿Y en qué actor
O bueno, ¿cuál crees que es como tu mayor también influencia, en quién te inspiras? Pues por mucho tiempo yo tuve de gran referente a Andrés Parra, que además él también estudió en el Teatro Libre, Ujú. donde yo estudié mi carrera, entonces era como un referente para mí, aún hoy lo sigo siendo y tengo muchísima admiración por él, yo no lo conozco, pero pues siempre era como, uy, yo quiero estar en el lugar que está él, quiero trabajar así como trabaja él, creo que es demasiado teso, demasiado talentoso, pero además lo admiro mucho también, sin conocerlo, lo admiro mucho como persona, como lo que habla, lo que dice, lo que ha construido de su carrera, creo que lo admiro mucho y era un gran referente. Y pues creo que cada día uno se va llenando de más y más referentes. Hoy en día, para mí, Margarita Rosa de Francisco es como mi, así, la Ídola. tengo, sí, ídolo completo. Y seguramente hay muchos más que en este momento se me escapan, pero hay más personas. Hablando ya de Malta, cuéntanos de qué va a ser esta premiere, qué se viene en la película, que vamos a poder ver. Pues Malta es una película de Natalia Santa que se estrena ahorita en julio en las salas de Cine Colombia. El Ujú. 11 de julio va a estar a partir del 11 de julio en todas las salas. Es mi primer película, sin embargo no es la primera película de Natalia, la directora. Ella llevaba haciendo esta película durante casi 7 años cuando yo llegué a este proceso. Y es una película que habla de Bogotá, que habla de huir, que habla de encontrar en donde uno puede ser uno. A mí me parece que es una trama muy linda, que habla de cosas como muy personales. Y yo llegué a ella por un error. Yo no iba a estar en esa película, otro actor iba, iba a ser ese personaje y terminé haciéndolo yo por cosas de la vida. Yo llegué 2 semanas después de que había empezado. ¿Crees que tal vez algo de lo que cuenta la historia se ve reflejado en tu vida o en algún momento lo viviste? Yo creo que todo el mundo definitivamente en algún momento se pregunta, yo, ¿dónde puedo ser yo? ¿O de qué lugar soy? ¿O a dónde debo ir para encontrarme? Porque creo que también huir está como siempre, como está mal visto como de huir de algo malo, huir y es como está, tiene una connotación súper negativa, pero creo que también huir es simplemente desplazarse. Ujú. Y yo mismo me he desplazado muchas veces de Medellín a Bogotá, de Bogotá también salí un tiempo y viví por fuera. Entonces creo que definitivamente hay muchas cosas de la película con las que me siento identificado, que me tocan, que me siento relacionado y que yo he vivido en carne propia. También me preguntaba mucho como, ¿dónde, en dónde encuentro mi lugar? Como en dónde encuentro esta forma para poder desarrollarme. Y eso seguramente lo van a poder ver también las personas, porque creo que son temas completamente universales. ¿Qué tan difícil fue preparar tu papel? Es difícil en la medida de, pues que había muy poco tiempo y que yo tenía que leer el guión como en 2 noches y hacer una escena. La primera escena era la última de la película, pero era la más difícil. Entonces fue como difícil en cuestiones de eso, pero Natalia tenía muy claro el personaje. Lo que te digo, llevaba 7 años escribiendo este guión, tenía muy claro como los personajes y la historia en la cabeza. Y su acompañamiento siempre fue muy claro y básico para mí, como que siempre me sostuvo de una manera muy hermosa. Entonces creo que no fue difícil desde ese lugar porque era como escucharla, saber pensar ella qué quería y qué quería hacer y como tratar de hacerlo ahora en escena. Em, y eso fue, yo creo que el cine te pone retos, pues a mí personalmente, que venía a hacer teatro y televisión, sobre todo como hacer cosas de una actuación mucho más íntima, mucho más como personal, de mirarse a los ojos, y para eso también Steffi fue una partner increíble, creo que no podía existir otra mejor actriz para ese personaje que ella, y para esa compañía, pues porque yo igual estaba muy, muy inseguro, muy miedoso de, es mi primera película, no sé muy bien, yo estoy llegando acá tarde, y también era como mirarle a los ojos y encontrar ahí todo lo que estaba en la escena. Como seguridad. Sí, total. ¿Cuál entonces sería como el reto mayor que cumpliste o que lograste superar? En Malta. Sí. Creo eso, que construir un personaje como como en 2 días o 3 días, ¿no? Como llegar a hacer una escena que era la última de la película, llegarla a hacer en 3 días después de haber leído el guión. Creo que ese fue mi mayor reto. Y yo tenía mucho miedo de esa escena, además es una escena muy particular que es muy importante. Y cuando la vi en pantalla grande, yo decía, como, "Ay", yo tenía miedo de dos escenas. Una que es una escena de cama con Steffi. Obviamente, como por obvias razones, estaba muy inseguro, como que yo decía, ay, no, qué susto, ¿Y cómo ya voy a habías hecho ver. antes ese tipo de escenas o Mm, era la primera vez? Era la primera vez, era mi primera vez haciendo una escena así y con esa escena que es la última que tiene mi personaje en la película.
y con ambas quedé muy contento. Yo creo que en general me siento muy respaldado como por todo lo que hizo la producción de Malta con mi personaje y con la historia, como que no hay un momento en que yo diga como, uy, yo me siento ahí inseguro o no me gusta cómo quedó eso, ¿no? Como verla en pantalla grande fue como un gran reconocimiento de estoy bien, estoy respaldado. Y quedaste, me imagino, súper satisfecho con lo que hiciste o cómo te sentiste. Sí, qué satisfecho. Uno obviamente se da duro siempre. Uno es como, ay, ahí no logré esto, hubiera podido ser diferente. Pero no, quedé contento. Además, esta película yo la vi por primera vez en el FICSI, en el Festival de Cine de Cartagena, ahorita hace unos meses. Entonces también era un contexto pues lindo, era como estar en el FICSI, que la gente estuviera viendo la peli. Entonces tampoco me puede dar tan duro, o sea, ayudó el contexto Sí, claro. para verme con empatía. ¿Qué recuerdo tienes de alguna escena que haya sido graciosa? ¿Tienes por ahí? O tal vez algo que te haya Mm, raro. Me acuerdo, mira que me pasa mucho con Malta, que aunque fue hace mucho, porque Malta la grabamos hace 2 años, el cine tiene como esto de que se demora mucho más que cualquier otro medio audiovisual, em, o pues sobre todo como el cine independiente. Me pasa con cuando veo escenas o cuando veo fotos o sí, como foto fija de la peli, como que me acuerdo los momentos exactos, como de, ay, ese día pasó esto, o ese día me acuerdo que estábamos en este lugar, en este lugar. Bueno, me acuerdo que ese día que grabamos la última escena, esa que yo te digo que era o sea, era mi primer día de rodaje, pero está grabando la última escena de mi Ah, personaje. ok. Ese día fue muy particular porque yo estaba bien nervioso, era mi primer día, estaba súper angustiado, era la última escena de mi personaje, pero además de todo yo tenía una cita para grabar un casting virtual eh, que en ese momento era la primera vez, una serie que yo tengo Mm, en Netflix. Entonces era un callback y yo no llegué al callback porque la película se retrasó, los planes de rodaje se retrasaron, yo estaba en Santa Isabel, que es un barrio en el sur, y yo tenía que pasar toda la 30 estaba colapsada, el caso es que no llegué al callback y yo me puse muy mal, o sea, yo en el carro era como, no pude hacer el callback, muy triste, me logran reprogramar el callback y al otro día lo hago y termino pasando la serie y pues pasa toda la historia la primera vez, pero fue un día bien particular porque justo ese mismo día hice ese casting, que fue el que gané para hacer la primera vez. ¿Y cómo fue trabajar con Estefanía? Con Steffi fue lindo. Nosotros habíamos trabajado hace muchos años, o sea, Steffi y yo nos conocíamos hace rato y teníamos como una amistad, digamos que a distancia, porque Ujú. no era tan cercana, pero nos conocíamos el uno al otro. Y había sobre todo una admiración muy grande de parte mía, que después yo me di cuenta que era recíproca. Yo he admirado a Steffi desde que la conozco, me parece que primero es un increíble ser humano, pero también una actriz enorme y ella me llamó un día a la noche y me dijo como, oye, yo estoy haciendo una película. Y yo le dije, sí, yo sé. Yo, pues ya uno como en el medio sabe qué películas están haciendo y no sé qué. Y dijo, sí, lo que pasa es que el coprotagonista, pues que es el que hace de mi novio, no va a poder seguir y te necesitan, te quieren ver en casting. Y yo, ¿qué? Y me dice, sí, y ya. Y yo, ¿qué? Y fui, me acuerdo que fue como en cuestión de minutos, de como una media hora, yo fui a donde estaban allá, hice el casting para la peli y ahí yo creo que nuestra amistad y nuestro vínculo como que logró afianzarse mucho más junto con Steffi, pues desde lo actoral, pero también desde vernos, de poder grabar, de poder hablar mucho más. Y fue lindo como trabajar con ella. Yo creo que es muy talentosa, entonces lo que te decía ahorita, como poder seguirle simplemente a través de su mirada, de sus ojos, de lo que ella hacía, era muy poderoso. Después de ahí, pues ya como que no hemos vuelto a trabajar juntos, lastimosamente, me encantaría que eso se repitiera mucho más, pero sí fue como un gran momento para afianzar ese vínculo. Ya que nos cuentas de la primera vez, hacer como una serie de época, ¿qué tan difícil fue para ti? ¿O te gustó? A mí me gustó mucho, me ha gustado mucho. Para mí la primera vez es un proyecto que disfruto mucho hacer, que además es una época con la que yo me siento, yo no viví, pero me siento completamente como identificado, como que yo creo que si en alguna vida pasada existí, tal vez fue en los 70 o por ahí, por ese lado. Entonces, desde el lugar como se ve en los 70, me parece que las personas que trabajan en el arte, en el maquillaje, en el vestuario, dirigidos por Cristina, pues hacen un trabajo increíble. Entonces, siempre llegar al set es como, ¿qué es tan maravilloso esto? Es muy lindo llegar al set para trabajar época. Y en cuanto a mi trabajo como actor y como personaje, pues creo que hubo mucha investigación, hubo mucho trabajo como de
hablar con mis papás, con mis abuelos, de cómo se hablaba en esa época, qué se decía, cómo se hacían las cosas. Y eso me parece delicioso, me parece rico tener que investigar y estudiar para ser un personaje. Entonces, lo disfruto mucho. Ahí estuviste trabajando también de la mano con Santi Alarcón, ¿no? Sí. Yo sí tengo una duda. ¿Los guiones, ustedes se pegan al pie de la letra o improvisan? ¿Cómo es? Pues la primera vez es una historia que está muy bien escrita, la escribe Dago, y digamos que hay unas bases y hay unos diálogos que definitivamente son muy importantes, pero también hay muchas cosas improvisadas. En esta última temporada, Santiago tiene casi toda una escena completica improvisada que es magnífica y seguramente la van a ver. Y uno no se da cuenta como espectador si es improvisado o no, pero sí, hay mucha libertad, aunque el guión está muy bien escrito y hay unas bases muy, muy fuertes y muy grandes, nos dan mucha libertad de poder improvisar cosas. Entre el cine, la televisión, el teatro, ¿con cuál te quedas? Nada, hace poquito dije en una entrevista y la titularon así, me parece que fue un gran titular y yo decía que era poliamoroso incluso para el trabajo. Me parece que es difícil definirme y decidirme por alguna. Creo que justo lo que ha pasado como en los últimos años de poder hacer todas al tiempo, como estar en la mañana haciendo tele y después ir a hacer teatro y el otro día grabar una escena para una película, como que esa mezcla de todas me parece a mí que es maravillosa y por ahora, hoy en día, me encantaría seguir como en ese ritmo, que es un ritmo heavy, pesado, pero lo disfruto mucho, ambas, todas, tres. Pues muchas gracias por la invitación a todos los seguidores, los lectores y las lectoras de Cubo. Les mando un saludo muy grande y una invitación para que no se pierdan Malta a partir del 11 de julio en todas las salas de Cine Colombia. Yo soy Manuel Restrepo y nos vemos pronto. Chao. No se canta Cubo.